al día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña en esta oportunidad la directora de Techo Antofagasta, Mariana Barbosa, con quien vamos a conversar de varios cambios que tiene este organismo y también un poco hacer la proyección de lo que vendrá en los próximos días. Muchísimas gracias, directora, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Justamente nos comentan que desde Techo están con varios cambios y un poco siguen haciendo este levantamiento de datos o un catastro que ya nos tienen acostumbrados. Siempre hay cifras muy importantes respecto de la realidad de los campamentos, pero hay un cambio. Quiero que nos cuentes justamente cuál es el propósito de eso y explicarle un poco a la comunidad qué es lo que vamos a vivir los próximos días también. Claro, mira, nosotros ya llevamos bastante tiempo, Techo existe hace 20 años, entonces lo que pasó es que llegó a un punto en que tuvimos que replantearnos también y ver cómo está avanzando la situación en relación a los campamentos. ¿Sí? Nosotros trabajamos hace 20 años con familias que viven en campamentos, pero también llegamos a la conclusión con nuestras actualizaciones anuales de los catastros que el ingreso de las familias es mucho más grande que la tasa de salida. ¿Sí? Entonces, es muy importante enfocarse en la salida de las familias que viven en campamento, pero también hay que preocuparse bastante con la llegada. Y por eso nosotros el año pasado hicimos un estudio que se llama Estudio de Campamentación, que era para identificar las causas que llevan las personas a llegar a campamentos. ¿Sí? Y en esas causas, la principal, identificamos el alto costo de los arriendos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros empezamos a percibir fue que la gran consecuencia, o sea, que el campamento en sí es una causa de una problemática mucho más profunda, que el hecho de que las ciudades no están bien construidas, no existen ciudades integradas. Entonces lo que pasa es que nosotros tenemos que replantear eso y por eso vamos a hacer un catastro un poco distinto, que de hecho es viernes, sábado y domingo, ahora, o sea, mañana. Y ese catastro se llama Mapa del Derecho a la Ciudad y es justo para identificar otras situaciones de exclusión habitacional que existen en Antofagasta, en Concepción, Valparaíso y región metropolitana. Estamos enfocando primero en estas 4 regiones, ojalá después podamos replicar en las restantes. Y justo para identificar esas situaciones que si nos empieza a trabajar de una forma más integrada pueden también hacer con que más y más familias lleguen a vivir a campamento. ¿Sí? Directora, ¿de qué manera se va a hacer este catastro? ¿Cómo es la metodología que se utiliza? ¿Son los mismos voluntarios? ¿Existe un patrón que les llega desde Santiago para recoger esos datos? Y finalmente, ¿en cuánto tiempo se trabaja eso para tener ya sobre la mesa quizás ese dato que va a ser tremendamente importante para todos los actores involucrados con este trabajo y no solo quizás para lo que hacen ustedes mismos, ¿no? Claro, la primera etapa de este catastro fue el cruce de datos. Entonces cruzamos algunas bases que teníamos con la encuesta CACEN y otras, y entonces georreferenciamos algunos territorios de exclusión en esas 4 regiones, o sea, comunas, en las 4 comunas. Acá en Antofagasta identificamos más de 20 territorios. Entonces lo que pasa es, después de georreferenciar, armamos cuadrillas de voluntarios y ahí ellos van a explorar. Van con unas fichas, una ficha de barrio y de vecindario, y van a explorar lo que ven. Y van también a entrevistar personas que viven en el sector. Después tenemos esa es la parte más bien de observación. Después existe una más cualitativa, que es con entrevistas, y todo este proceso estaríamos haciendo hasta mitad de junio, como el proceso de levantamiento de información. Un poco han ido haciendo también esta bajada para que la gente, cuando los vea en los distintos barrios, también se atreva a contarles parte de su experiencia. ¿Cómo hacen eso para que la gente no se sienta tan así como abordada de repente en un tema que a lo mejor les podría complicar o no saben de qué se trata? Sí, o sea, nosotros también siempre vamos identificados a hacer cualquier tipo de catastro y vamos las pecheras del techo. Eso también ayuda, en cierta forma, a tener una mejor llegada. Y normalmente también son voluntarios jóvenes que tienen una buena llegada con las familias. Y al final es eso, intentar conversar y explicar también que es un catastro para análisis de datos que es muy importante también, puede apoyar después la construcción de políticas públicas. Entonces también es algo más grande que las personas que vamos a entrevistar. Entonces eso, pero normalmente logramos tener una muy buena llegada cuando hacemos este tipo de catastros. Directora, ¿qué proyectan ustedes que pueda también suceder? Obviamente nos explicaba recién cuál es el objetivo detrás de esto, ¿cierto? Ustedes ya tienen cierto conocimiento de lo que podrían llegar a encontrar, pero dado el trabajo que ya tiene, ¿cierto? En terreno, usted misma acá en Antofagasta, ¿qué es lo que podría pasar con esos datos ahí? ¿Qué podríamos encontrarnos finalmente? ¿O cuáles podrían ser las posibles razones que están llevando a que tengamos este fenómeno, ¿cierto?, creciente de campamentos en Antofagasta? Claro, nosotros ya sabemos que espacios de exclusión que existen en Antofagasta tenemos el tema del allegamiento y del hacinamiento bien fuerte, ¿sí? Existen varios estudios, varias cifras, entonces ya lo tenemos también identificado. También empiezan a existir muchas residenciales en la zona céntrica de la ciudad, edificios más antiguos que son ocupados y viven muchas personas en la misma pieza. Entonces esos son los tipos de realidades que nosotros pensamos encontrar. Y muchas situaciones también de cobro de arrendo abusivo.
que después hacen con que la persona tenga que optar por otra solución. Directora, ¿cómo ha visto usted el avance de las distintas políticas desde techo? Me imagino que cada una de las regiones tiene realidades distintas, pero en Antofagasta se han tratado de levantar muchísimos planes para la erradicación y se ha anunciado la erradicación de campamentos en los últimos 2 gobiernos prácticamente, con planes que si uno evalúa finalmente después de esas administraciones, no logran los efectos buscados y esto, como lo explica usted, siguen creciendo. Y las razones parecen ser que para muchos concuerdan, que justamente el terreno que es muy caro, que existe poca construcción cierto social en el fondo en cada una de estas zonas. ¿Cómo lo ve entonces finalmente esa construcción de política pública que hasta ahora se ha dado en Antofagasta y que nos mantiene en este estado de cosas? Claro, nosotros vemos que las políticas tienen que ser bastante más integradas. Ya hubo un avance en el gobierno anterior y ahora el gobierno actual también ha revelado que quiere seguir con la misma coordinación que existe entre vivienda y bienes nacionales, ¿sí? Que es algo muy importante. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos mitigar la temática de campamento, es necesario que exista una coordinación entre las entidades para que de verdad se pueda solucionar la temática y también atacar sus causas, ¿sí? Al identificar el motivo, si uno empieza a trabajar desde antes, también se puede evitar a que lleguen las familias a campamento, ¿entienden? Ahora, pero los planes han funcionado. ¿Qué opinión tiene el techo, por ejemplo, en los barrios transitorios, que para muchos era la salida de la que hablaba usted de los campamentos, pero que finalmente no representa el total, sino que son 100 familias de un universo que es muchísimo mayor? Claro. Nosotros acá en Antofagasta hemos hecho parte del plan de superación de campamentos que sigue este año y el plan de superación de campamentos tiene algo también muy interesante que fue acercar los campamentos a la ciudad, ¿sí? Acercar los servicios, acercar, o sea, otras oportunidades que quizás las personas que viven en campamentos no tenían. De hecho, se hicieron cursos de liderazgo de dirigentes. Fue algo bastante positivo, ¿sí? Se integró bastante en la ciudad. Ahora, la temática de la vivienda en sí es bien más complicada. Por ejemplo, no será solo con la creación de barrios transitorios que se puede solucionar. Tienen que ser muchas medidas juntas. Y quizá la solución clásica también del subsidio de vivienda, de la construcción de la vivienda social, tampoco sea suficiente. Principalmente si también las viviendas sociales se construyen cada vez en zonas más periféricas de la ciudad. Entonces, si no se mejora, por ejemplo, el sistema de transporte público, no podrá ser una buena solución hacer una vivienda social en una zona periférica. Hay que empezar a recuperar más los centros de la ciudad, empezar a densificar más, encontrar otras soluciones, por ejemplo, el arriendo. No necesariamente tiene que ser también el derecho a la propiedad, ¿sí? La vivienda adecuada no necesariamente está asociada a ese derecho, ¿sí? Ahora, el derecho también, que usted decía, a un arriendo, existe un subsidio del Estado hoy día, pero tampoco es tan utilizado ni tan difundido y algunos dicen que ni siquiera en esta zona alcanza. En definitiva, eso es una corrección de política que podría darse de manera mucho más fácil, ¿no? Claro, el tema es que Antofagasta es una región bien especial igual, es bastante cara, o sea, las problemáticas que existen acá no son iguales para todas las regiones. El tema del déficit habitacional acá es altísimo, los arrendos de verdad son muy altos, entonces necesita también políticas distintas, adaptadas a la realidad regional. Ahora ustedes siempre han estado trabajando como techo en este levantamiento de datos que ponen a disposición de todos los organismos, pero muchas veces, y yo recuerdo en años anteriores, que el catastro que ustedes hacían de campamentos siempre distaba en número de lo que el gobierno planteaba. Entonces, en definitiva, ¿cómo se construye un trabajo conjunto cuando las formas de medición son a veces tan distintas o el número al que se llega son también diferentes? Claro, de hecho nosotros igual tenemos coordinación con Serviu como para empezar a definir esos temas. El concepto de campamento que tiene el techo y que tiene el Serviu es bien similar, no debería tener tantas diferencias. Lo que pasa también acá es que si nosotros tenemos un catastro del MINVO que es del 2011, ahí tenemos X campamentos catastrados, ¿sí? Y después con los que van surgiendo a lo largo de los años, aunque sea en la misma zona territorial, se van creando comunidades con sentido de pertenencia distinto. Entonces eso a veces genera también cómo lo van a interpretar, ¿entiende? Entonces si usted tiene un campamento del 2011 en un territorio y después al lado se va ampliando, pero son comunidades nuevas, en rigor todo eso sería un gran campamento, ¿sí? Porque si no hay ninguna división geográfica es un campamento, pero después también está el sentido de pertenencia. Entonces hay algunos detalles que uno también tiene que ponerse de acuerdo y ver de qué forma. Nosotros hemos hecho con nuestra definición de campamento y es algo que actualizamos todos los años. Igual salió la noticia de que se va a actualizar el catastro de campamentos, que es algo que nos dejó bastante contentos porque es una lucha que lleva muchos años, una propuesta que la hacemos de forma recurrente que se haga la actualización del catastro, porque si no está claro
quiénes son, cuántas son las personas, es muy difícil de lograr hacer políticas efectivas. Pero no solo también cuántas son, es importante saber también por qué llegaron y qué expectativas tienen. Porque eso yo se lo preguntaba, de repente uno conocía una cifra de techo, el municipio también levantaba sus propios datos y a veces Servio con este catastro que era más antiguo y no tan actualizado ponía otro dato sobre la mesa. Entonces era un poco confuso, yo creo, para quienes adoptan políticas en definitiva con qué trabajar, ¿no? Claro. ¿Se deberían lograr criterios más aún en regiones? ¿Cómo está esa coordinación de trabajo? Te dice, sí, con Servio estamos coordinados y con el municipio. Claro, es que igual es un poco diferente porque al municipio le llegan las personas que se registren en un comité de vivienda, ¿entiendes? En un comité en general, es un poco distinto, es por personalidad jurídica. Por eso hay que hacer ese cruce de datos, exactamente, para poder tener un número bien real. La diferencia de nuestros catastros es que lo logramos hacer todos los años y lo hacemos en terreno también, entonces es algo bastante, o sea, lo hacemos con bastante rigor también, tenemos de hecho todo georreferenciado. ¿Cómo siente que también va a aportar entonces este nuevo catastro que pretenden hacer donde no hay hasta ahora información disponible de estos organismos que hablamos, ¿verdad? Ni del municipio ni de Servio, respecto de este tema que ustedes pretenden poner también en la discusión y en el debate? El tema El tema del nuevo catastro, del claro, ciudad, del mapa. claro, eso también es bastante interesante. El Servio, en el programa de campamentos y el catastro de campamentos será, me imagino, solo a los campamentos en sí mismos, a la definición. Pero estas realidades también tienen que quedar de alguna forma referenciadas, que se sepa dónde están las personas que también tienen necesidades habitacionales, es muy importante. Pero he conversado previamente con estos organismos a lo mejor de cómo ellos podrían recepcionar esos datos que finalmente son atractivos porque no están hoy día disponibles. Claro, en relación a la actualización del catastro de campamentos, sí, existe una coordinación. En relación al mapa, es algo que hay que construirlo. Igual es una nueva realidad, entonces, que no es que sea tan nueva, pero no se está explorando, no se está analizando, no se está identificando. Entonces, primero hay que empezar así y después empezar también a visibilizar los datos que se encontraron. Yo se lo pregunto porque justamente uno tiende a pensar desde fuera que el techo, usted decía, lleva 20 años a lo mejor trabajando de una forma y ha cambiado muchísimo la realidad. Esta zona es particularmente, tiene estos matices de por qué la gente llega finalmente a campamento. Entonces pareciera ser que techo un poco se ve casi presionado o amarrado a ser ustedes quienes empujen la discusión cuando uno podría pensar que debiese ser también el Estado o los organismos de gobierno específicos que debieran estar en estos temas, porque lo que ustedes van a hacer en este mapa nuevo es proyectar la discusión que debemos tener, que es ir hacia la causa y no hacia el resultado que hoy día finalmente vemos, ¿no? Claro, el techo igual siempre ha estado en esos límites, en que, o sea, identificando lugares de exclusión que a veces no son tan visibles. Y por ejemplo, hace 20 años la realidad era muy distinta. Nosotros construíamos esencialmente medias aguas, pero porque había esa necesidad. Las personas de verdad estaban viviendo con pisos de barro. Entonces era una necesidad muy distinta. Ahora Chile ha crecido muchísimo económicamente. O sea, la pobreza por ingreso disminuye mucho. Es un Chile muy distinto actualmente. Pero hay que ver cómo es posible que con ese crecimiento tan grande económico también hay que cuestionarse, pero también existe mucha desigualdad, también existe mucha exclusión social. Entonces, por eso. Y también lo que nosotros nos estamos enfocando ahora es que el problema está en la ciudad, en la forma como las ciudades están construidas, ¿entiendes? El campamento es un fenómeno que si nosotros lo tratamos solo, no vamos a lograr tampoco mitigar la problemática, ¿entiendes? Por eso no estamos también dando la vuelta un poco hacia la ciudad, a intentar mitigar esa problemática. ¿Y cuánto se puede incidir entonces? Ahora viene esa pregunta, ¿cuánto se puede incidir en el fondo en esa nueva construcción de un ordenamiento territorial distinto? Porque los municipios son quienes a lo mejor van organizando este plano regulador, el Estado interviene con los terrenos que les son propios, pero parece también no existir todavía una comunicación real de tener un nuevo ordenamiento que permita estas ciudades integradas, que es el sueño de muchos, no estos guetos. Si nos vamos a cualquier lugar del país, es lo que ha ocurrido en pleno Santiago Centro, en Estación Central, veíamos estos enormes guetos, ¿verdad?, donde estas viviendas muy pequeñas en edificios muy grandes y se criticó muchísimo esa construcción. Acá tenemos otra realidad donde ni siquiera hay construcciones de a lo mejor en número suficiente que puedan impactar en este déficit que existe. Entonces, ¿cómo podría darse finalmente esa discusión en lo local y con lo que ustedes también puedan aportar? Porque es un cambio de paradigma también, diría yo, ¿no? La forma en que se debe abordar el campamento hoy día. Sí, claro, pero esa es justo la clave. La clave es que todas las autoridades puedan articularse y trabajar en conjunto, porque si no se puede trabajar en conjunto no se va a lograr, porque exactamente como dijo
del tema de quién trata de los terrenos, después de la municipalidad. Si no se trabaja en conjunto, de forma articulada, no se puede llegar. Entonces la mejor forma sería impulsar mesas de diálogo, empezar a construir de verdad algo que pueda cambiar la realidad que existe hoy en día. Si las autoridades trabajan de forma isolada, no se va a lograr, aislada, perdón, no se puede lograr. Entonces esa es la clave. Y nosotros siempre haremos el trabajo del techo, que será identificar lugares de exclusión, visibilizar y también de cierta forma intentar generar este tipo de diálogo para llegar a soluciones. Y ves buenas proyecciones, hoy día tenemos un nuevo gobierno y un segundo periodo, además de la autoridad comunal que muchos dicen sí, podría ser lecciones aprendidas lo que ya se ha hecho en el pasado. ¿Ve en el corto plazo una proyección distinta o una posibilidad de tener este ordenamiento territorial diferente, esta ciudad integrada? Porque Antofagasta parece ser uno de los ejemplos, o mejor, o peor, dirían algunos, muestras de esa brecha social que existe, donde tenemos altísimos sueldos, gente que a lo mejor puede vivir o trabajar muy bien en esta zona, pero una enorme exclusión social también. Claro, nosotros hemos estado bien atentos a las noticias, claro. Entonces también han salido algunas noticias esperanzadoras que esperemos, perdón la redundancia, que se concreten, que es el tema justo del catastro de campamentos, que es el primer paso. También el tema que salió en el diario del Ministerio de Vivienda anunciando que es posible la erradicación de campamentos en Antofagasta. Entonces igual existe alguna esperanza, o sea, las soluciones que se están intentando plantear son un poco distintas, ya no son solo quizá la solución tradicional del subsidio y la vivienda social. También están en construcción varias viviendas sociales que van a reducir el déficit, que no van a solucionar, claro, porque el número, si uno compara con las 17.000 que están en falta, no nunca se va a llegar en el fondo. Exacto. Pero igual existe una señal de que se podrá trabajar de forma distinta, y eso es lo que es necesario al final. Uno no puede solo tener también un tipo de solución, necesita un conjunto de soluciones que se adecúen a las a las expectativas de las familias que viven en alguna situación de vulnerabilidad. Ahora, ¿qué rol? Y quisiera preguntarle, porque acá hay un símbolo quizás de lo que fue en su minuto el trabajo de techo. El padre Felipe Berrío, ¿cierto? Vive en esta ciudad, él ha hecho un trabajo que también ha visibilizado, ha puesto en valor de alguna manera la organización comunitaria, el cómo se pueden coordinar voluntades, el cómo liderar también un espacio. ¿Cómo ven ustedes que una figura tan relevante también como es él para techo, incluso, ¿cierto? En su fundación misma, el que él esté en esta zona y trabajando? Ahora, yo no sé si coordinados o alineados o con una experiencia que también corre sola dentro de este barrio de La Chimba donde él vive. O sea, el padre Felipe Ríos hace parte de nuestra historia y la trayectoria del techo, entonces obviamente es una figura muy relevante. Ahora, los proyectos que existen son distintos, pero al final todos buscamos lo mismo, que reducir las situaciones de vulnerabilidad, la exclusión social. Entonces, pero sí, hace parte de toda nuestra trayectoria y también vive en un campamento, entonces también su perspectiva también es distinta de la realidad, y es una persona también con muchos años de experiencia, entonces también interesante. ¿Y cómo ayuda esa participación también? Porque el empoderar, lo decía recién en algunas experiencias positivas, el impartir cursos de liderazgo o lo que él hace impartiendo oficios, también es una manera en que se busca romper, ¿cierto?, este ciclo que a veces se traspasa de generación en generación, donde chicos que han crecido en campamento terminan siendo padres de niños que también se crían después en campamento, y hay gente que toda una vida por generaciones ha pasado viviendo así en esta zona. Claro, nosotros en Techo también hacemos ese tipo de actividades, justo, hacemos oficios, talleres de oficio que se llaman taller de aprendizaje popular, que es alguien de la misma comunidad que enseña a un grupo que decide querer aprender a una determinada habilidad, como por ejemplo talleres de soldadura, entre otros. También desarrollamos programas de reforzamiento escolar. Es que la base del trabajo del techo y también de lo que hablaba del padre Felipe Berríos es el desarrollo comunitario, ¿sí? Si uno logra la organización comunitaria y el liderazgo interno hasta que la propia comunidad logre con autogestión hacer valer sus derechos, ese es al final nuestro objetivo final siempre, ¿sí? Ese es siempre lo que nosotros buscamos. Entonces sí, hacemos bastantes también talleres de liderazgo, siempre para empoderar a las familias, y hemos tenido buenos resultados. Director, ¿y cómo se insertan los migrantes hoy día? Que parece ser que el rostro de los campamentos también está teniendo rostro de migrantes hoy.
Claro, o sea, los migrantes no necesariamente están en campamento, pero sí existe un gran porcentaje, exacto. La última cifra que teníamos, el 60% de las familias que viven en campamentos son migrantes. Entonces, se verifica mucho en el campamento que existe muchas situaciones de diversidad cultural, ¿sí? Que también es muy interesante. Y hay algo que es curioso, que es la problemática en común que tienen las familias de campamento, sean nacionales o sean extranjeras, es la problemática habitacional, ¿sí? La exclusión habitacional, la exclusión de la ciudad. Entonces, al final, eso prevalece frente a cualquier tipo de diferencia de cultura. Y eso se ve mucho. Ellos tienen un objetivo común, tienen una problemática común, y entonces no existen esas diferencias, ¿sí? No se nota así, no es tan impactante como... Sí, pero nosotros, el techo, nosotros trabajamos con las familias... De igual manera, claro que sí. Claro, claro que sí. Pero igual el tema de la vulnerabilidad que existe hoy día, que está conectado con el estudio que nosotros vamos a hacer también el fin de semana, también levanta datos que tienen justo que ver con la migración, ¿sí? O sea, acá en Antofagasta es la región que tiene mayor tasa de hacinamiento de extranjeros. Entonces eso también es un dato bien relevante. Directora, cuando se tienen los datos con que contamos ahora, a la fecha, antes de que ocurra este catastro del fin de semana, ¿cuánta gente está ingresando hoy día a campamentos, si existe esa medición por año, por mes? ¿Cómo la tienen ustedes? ¿De manera semestral, trimestral? Y además lo que me decía, este hacinamiento ha sido también catastrado solo en la zona de Antofagasta, en esta ciudad, ¿o podemos tener también este alcance regional? Mira, a nivel nacional tenemos el promedio de 1.900 familias que ingresan a campamento por año. ¿Sí? Por año. Sí. Después nosotros hacemos las comparaciones de año a año, pero solo para tener así una idea, desde el 2011 hasta la fecha, hasta 2017, que fue nuestro último catastro oficial, la cantidad de familias en campamento ha crecido un 538%, ¿sí? Que es un montón. Entonces, así lo que pasa a grandes números a nivel nacional, en el 2011 teníamos 20.000 familias que vivían en campamento, ¿okay? Perdón, 27.000 familias que viven en campamento. A la fecha tenemos más de 40.000 y nosotros sabemos que a 7.000 de esas 27 se entregaron alguna solución habitacional, pero siguen llegando, ¿entiendes? O sea, la cantidad de familias que llegan a vivir a campamento es mucho mayor que la cantidad que llega a salir de campamento, ¿entiendes? Entonces, más o menos la cifra. El nivel de hacinamiento, sí, existen también cifras de otras comunas y otras regiones en informes del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces es interesante lo que vamos a poder encontrar finalmente este Sí, fin de semana en términos de poder tener una mejor construcción de política pública. Exacto, ese es como el objetivo principal, ¿sí? Y empezar a ver cómo están construidas nuestras ciudades y de qué forma se puede mejorar y hacer con que las ciudades sean mucho más integradas y que deje de existir también tantas situaciones de exclusión habitacional y esta desigualdad que es tan visible en Antofagasta también. Directora, gracias por acompañarnos en la entrevista del día. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bien, nos reencontramos en una siguiente oportunidad, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión.